Tengan muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza en el día de hoy. Y doy gracias al Señor porque podemos estar nuevamente reunidos juntos en Cristo y estudiando la palabra de Dios acá en el libro de los Salmos. Así que vamos a estudiar hoy día el versículo número 2, solo un versículo del capítulo número 63. Así que vaya ya a sus Biblias, Salmo número 63 y versículo número 2, para que juntos podamos ahí tenerlo, leerlo y sacar de ella la enseñanza. Leamos, miren, vamos a leer el 1 y el 2 ya para que podamos ver el contexto ahí de lo que vimos la semana pasada. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias porque nos permites tener tu palabra, sacar de ella la enseñanza para nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tú siempre tienes algo preparado por medio de tu palabra para cada uno de nosotros. Y te pido ahora que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Te alabo, Padre, por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Bendícenos y guíanos. Te lo ruego y te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Bien, recuerda usted que la semana pasada nosotros estuvimos viendo, ¿no?, el versículo 1 donde dice el salmista ahí, David, que reconociendo que Dios eh, era de él y que era verdadero Dios, que lo buscaba también, ¿no es cierto?, de madrugada, bien temprano en la mañana. Y vimos también el ejemplo de Cristo, que nos dejaba para nosotros también de poder buscarle a Él bien temprano, ¿no?, en oración, allí en un momento quieto, a solas con Él, para poder así tener un encuentro personal. No sé si usted esta semana lo practicó, lo hizo algún día, pero si no, aún es tiempo, ¿verdad?, de poder buscar a nuestro Dios de madrugada, temprano en la mañana y poder conversar con Él, así como nosotros conversamos con nuestros conocidos, nuestros familiares, familia, podemos conversar con Dios directamente y Él va a escucharnos y siempre va también a respondernos. Bien, así que ahora vamos a estudiar el versículo 2 y miren lo que dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David está escribiendo este salmo, ¿no es cierto? Y está mostrando acá que él buscó a Dios en el tabernáculo para conectarse de alguna manera, ¿no es cierto?, con el poder y con la gloria de Dios. Él lo muestra acá y lo dice: yo te he buscado en el tabernáculo para buscar tu poder, para buscar, ¿qué cosa? Tu gloria. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hermanos queridos. Cada día debemos buscar nosotros el poder y la gloria de Dios. David acá lo declara y lo dice, ¿no? Yo, Señor, de madrugada te busco y ahora estoy buscando, ¿qué cosa? Tu poder y tu gloria. Poder para salir adelante, poder para enfrentar el mundo que está ahí delante de mí, lleno de dificultades, lleno de problemas, lleno de un sinnúmero de cosas. Pero Señor, yo de mañana te busco y busco de qué manera tu poder y tu gloria sobre mi vida. Hermanos queridos, hoy vivimos un mundo más complicado del mundo que está viviendo David. Y más que nunca debemos buscar ese poder y la gloria de Dios todos los días, para que el poder de Dios esté sobre nosotros y la gloria de Dios, ¿no es cierto?, sea guiándonos para traer gloria a Él en cada cosa que nosotros llevemos a cabo, en cada cosa que nosotros podamos realizar y hacer. Miren, si nosotros vamos a Éxodo, acá voy a contar un poco la historia, ¿no?, de este tabernáculo, del templo que Dios ahí en el Génesis, ¿no es cierto?, a Moisés le ordenó hacer. ¿Y por qué se lo ordenó? ¿Por qué se lo ordenó al pueblo? Porque Dios quería tener un encuentro personal con el hombre. Dios quería tener un encuentro personal con el hombre, como les digo,
a solas con Él y íntimo con Él, y por eso le ordena, ¿no es cierto?, este lugar llamado tabernáculo. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios estuviera allí y también los hombres vieran que Dios estaba allí con ellos. Desde ese entonces, vamos a hacer un recorrido, ¿no?, hasta llegar hasta los días de hoy, cómo Dios aún sigue preocupado de nosotros como hombres. Pese a que han pasado miles de años, pero Él sigue pendiente, preocupado de que nosotros como hijos de Dios podamos buscar su rostro, podamos buscar su gloria, podamos buscar su poder. ¿Quién ordenó? Miren allí en Génesis 25 y versículo 8. Dice, leo para ustedes, y exhaló el espíritu, Génesis, no, perdón, es Éxodo, por eso me parecía raro el texto, ¿ya? Sí, es Éxodo, ese sí que es, ¿ya? Es donde ahí Moisés, Dios le habla a Moisés de lo que tiene que hacer. Entonces les dije Éxodo 25, 8. Leo para ustedes. Miren, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso es lo que le dijo Dios, ¿no es cierto?, a Moisés. Harán un santuario para mí y yo habitaré entre ellos. Y eso lo llevaron a cabo y usted ya sabe toda la historia, lo que pasó allí, ¿no? Y todo lo que ahí se está realizando, y la presencia de Dios baja y está con Aarón, ¿no es cierto?, y con todo el pueblo allí, en un encuentro personal con Él. David esto lo sabía y por eso David, ¿no es cierto?, acá los dice, miren, Salmo 96, buscando también él el tener un encuentro ahí personal con Dios día a día, de madrugada, buscando su poder. Salmo 96 y versículo número 6 dice, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. David lo sabía, sabía que el poder y la gloria iban a estar ahí ligadas al santuario, al tabernáculo que Dios había mandado hacer ahí en el Génesis, ¿ya? Y aún en el tiempo de David estaba presente y aún a su futuro también seguía vigente. El lugar donde Dios habitaba y donde Dios quería que su pueblo, sus hijos, le buscaran de madrugada, temprano, para llenarse ahí del poder de Dios, para enfrentar al mundo que los rodeaba. Es lo mismo que nosotros para enfrentar este mundo que nos rodea. Y mira, el Salmo 150, que es el último salmo, ¿no?, y versículo número 1, como expresa también acá el salmista, dice, alabad a Dios ¿en qué? En su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabarle. Y eso es lo que buscaba ahí David. De manera significativa, David no estaba en el tabernáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos la semana pasada y ahora lo vuelvo a decir, cuando David escribió este salmo, ¿no es cierto?, él estaba en el desierto, ¿ya? Estaba en el desierto de Judá. Entonces, cuando David escribe esto y dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el tabernáculo, no que él estuviera presente allí, pero él recordaba y decía, yo estoy acá en el desierto, pero aún en este desierto yo te busco, yo te honro, sabiendo que un día él iba a estar nuevamente ahí presente en ese tabernáculo para poder adorar a Dios y tener la presencia. Pero él lo sabía, sabía que físicamente también no estaba en el lugar, pero sabía que Dios se encontraba en todo lugar. Al igual que hoy, no estamos físicamente en ese lugar, ¿no es cierto?, el tabernáculo, pero Dios está presente en todo lugar, que lo vamos a ver un poquito más abajo. Mira, si vamos al Salmo 27.4, ¿qué dice acá? Salmo 27.4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué maravillosas palabras de David. Una cosa, dice, he demandado. ¿Y qué cosa? Que esté yo presente todos los días
Acá David no estaba presente físicamente, pero sí lo estaba espiritualmente, conectado con Dios, buscando a Dios, buscando el poder de Dios, buscando la gloria de Dios, para enfrentar a ese mundo en el cual él vivía, donde estaba rodeado de enemigos, estaba rodeado de gente que no conocía a Dios, rodeado de gente que no amaba a Dios ni le buscaba. Al igual que hoy tú y yo estamos en este mundo, ¿no es cierto?, lleno y rodeado de gente que cada vez no ama a Dios ni quiere conocer a Dios. Y es allí en donde debemos pedir que el Señor tenga la fortaleza, que nos dé de su fortaleza, que nos dé de su gloria para seguir enfrentando el día a día en medio de este mundo. Es verdad que no estamos presentes en ese tabernáculo que Dios ahí ordenó en ese entonces, pero sí estamos hoy presentes, ¿no es cierto?, más que nunca, con nuestro Dios. Miren, él sabía, ¿no es cierto?, David en este caso, que el santuario de Dios no era solamente un lugar físico, como ya le estaba diciendo, sino que también era un concepto o de una forma espiritual. Él podía entrar en medio, ¿no es cierto?, de ese lugar a través de ¿qué? De la fe, sabiendo que Dios estaba allí con él, sin importar dónde estuviera su persona. Y hoy en día, hermanos queridos, es exactamente lo mismo. Dios desde el Génesis preparó este lugar santo para que su morada, su presencia estuviera, para que el pueblo lo supiera. En el tiempo de David, David ya lo sabía y él buscaba a Dios cada día, en cada momento. Bueno, y hoy día también nosotros lo sabemos. Sabemos ya que podemos estar en la presencia del Señor, podemos estar buscando su gloria, buscando su poder. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Buscamos día a día el poder de Dios? ¿Buscamos día a día la gloria de Dios? ¿Buscamos su presencia? Dios lo venía diciendo desde el Antiguo Testamento. Y llegamos al Nuevo Testamento, ¿no?, en donde ya aparece en el escenario nuestro Señor Jesucristo. Y hablando del mismo sentido del templo, donde la gente debiera buscarle. Y mira lo que él dijo acá, Mateo, vamos al libro de Mateo capítulo 12. Mateo 12 y versículo 6. Mira lo que dijo. Ya Cristo ya estaba anticipando en estos momentos de que ese templo que él mandó a construir, ¿no es cierto?, ahí en el tiempo de Moisés, ya y tenía que empezar a dejar de existir, porque iba a venir otro templo. Y mira lo que dice, qué maravilloso es el Señor y en su palabra, como nos va mostrando y haciéndonos entender de que Él quiere tener un encuentro personal día a día con nosotros. Mira lo que dice el versículo número 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Por qué dijo esto? Miren, vamos al contexto, ya no tenemos tiempo. Vamos al contexto, versículo 1, miren. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, porque era un día sábado, ¿no? Un día de reposo en donde había leyes que les dictaban lo que tenían y no tenían que hacer. Versículo número 3. Pero él dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley
como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Qué maravillosa declaración. Ya Cristo le estaba diciendo, ya olvídense de la ley, olvídense del templo y de profanar el día sábado, porque ha llegado uno mayor que el templo, porque para ellos el templo era sagrado, era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero ahí Cristo ya empieza a decirle, ahora con ustedes hay uno que es mayor que el templo, y le hablaba de él, ¿no? Como Dios, como Jesucristo, porque ya él le estaba haciendo entender que él era necesario que cada persona tuviera dentro de su vida a Cristo, a él mismo, morando como él dentro de nosotros, y nosotros ser el templo de Dios. Ya no un templo físico construido por mano humana, sino que nuestra vida siendo el templo mismo, donde Dios mismo ahora habita en nosotros. Y es algo maravilloso, hermanos queridos, poder entender esto. Saber que tu vida, mi vida, somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Y que Él habita ahora en nosotros. Y eso es lo que le estaba diciendo acá a los judíos, pero yo no lo entendía. ¿Ya? Y mira lo que sigue diciendo. Y si supieseis qué significa, miren lo que le dice Cristo, si supieseis qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y con esa frase, ¿no es cierto?, ahí termina fulminante y termina diciendo, yo soy el Señor del sábado, yo soy, ¿no es cierto?, dice el Señor del día de reposo. Ellos no lo entendían, pero él ya le estaba anticipando, diciéndole, miren, yo soy ahora el que debe vivir en sus vidas y debe ser glorificado en ustedes. Yo soy el que les voy a dar poder, el que yo les voy a dar gloria, entiéndanlo. Así como David estaba clamando ahí en el desierto, ¿no es cierto?, de la gloria y del poder de Dios, por fe, pensando que estaba en el templo. Bueno, hoy en día, hermano querido, yo ni tú necesitamos ir al templo, no necesitamos ir a un lugar específico para tener la gloria y el poder de Dios, porque ya Cristo está en nosotros, Cristo está en ti, Cristo está en mí, está el Espíritu Santo en ti y está el Espíritu Santo en mí, y por lo tanto tenemos toda la gloria y el poder de Dios en nosotros, solamente que muchas veces lo ignoramos y no clamamos a Dios ni le buscamos para decir, Señor, que tu poder y tu gloria se manifiesten y podamos ser victoriosos en medio de este mundo lleno de corrupción, este mundo lleno de maldad, este mundo malo que no te busca. Pero ahí estamos los hijos de Dios que debemos apoderarnos de las armas que el Señor nos dio. Mira, para seguir desarrollando un poco acá, vamos a Juan 2. Juan capítulo 2, Jesucristo aquí también con sus discípulos, ¿no? Lo que le estaba ya diciendo y anticipando allí de antemano, versículo 17. ¿Ya? Versículo 17. Versículo 17, para que ahí podamos tenerlo. Dice así: entonces se acercaron sus discípulos entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué? Porque él estaba ahí en el templo mismo, ¿no? En donde ellos decían que aquí la presencia de Dios está. Y ellos pensaban, diciendo, ¿cómo? Miren, mejor leamos el versículo, ¿ya? Dice, miren, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás.
¿Por qué? Porque ellos estaban perdidos. Cristo le estaba diciendo, hey, le estoy hablando de mí, de mi persona, que este templo va a ser destruido, pero al tercer día va a salir nuevo, victorioso. Le estaba ya anticipando su muerte y haciéndole entender para que ellos pudieran ver y entender que no necesitaban de un templo físico hecho por hombres, sino que necesitaban de un templo espiritual, de un templo en el cual Él les quería entregar y regalar. Miren, y se asombraron obviamente, ¿no? Porque se demoró 46 años en destruirse y Él dijo en 3 días. Entonces es imposible. Aunque Dios podría haber hecho así, ¿no es cierto? Y lo destruye y lo vuelve a construir inmediatamente. El poder que Él tiene. Pero miren, dice el versículo número 21, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Nos damos cuenta? Ese es nuestro Dios. Ese es el Cristo que vive en ti, que vive en mí. Y que quiere que nosotros le podamos realmente reconocer. Y que le podamos honrar, glorificar como Él se lo merece. Él quiere darnos, impartirnos de su gloria, de su poder, como el salmista acá lo pedía. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Nosotros tenemos que buscarle en medio de la dificultad, en medio de la alegría, en medio del problema que podamos estar. Y Él se va a hacer presente. Y Él va a consolar nuestras vidas. Él va a consolar nuestros corazones. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida mediocre. Ni una vida, hermanos queridos, llena de quejas. Todo lo contrario, una vida victoriosa, que abunde en gratitud a Dios por lo que Él hace. Mi cuerpo y tu cuerpo son los templos del Espíritu Santo. Como dice ahí 1 Corintios, ¿no es cierto? 19 y 20. 11, 19, 20, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis Dios, y que no somos nuestros, sino que somos de Dios? Por eso, hermanos queridos, ya Cristo lo estaba anticipando y les dijo allí a los discípulos. Y mira lo que dice acá Mateo, avanzando, capítulo 27. Mateo 27. Y versículo 40. Y diciendo, acá, ¿no es cierto?, en el contexto de la crucifixión de Cristo, ¿ya? ¿Qué decían? Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Por qué? Porque este dicho que Él había dicho ahí en Juan, ¿no es cierto?, en los evangelios, en su vida ministerial, mejor dicho, se divulgó por todas las partes. Y yo creo que muchos se burlaban, porque no entendían espiritualmente lo que Él estaba diciendo. Y aquí ya se estaba cumpliendo. Él iba a ser acá crucificado, y ya estaba crucificado, pero iba a estar 3 días muerto, y luego su templo iba a volver a existir. De eso es lo que estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando de esa relación personal que Él quería tener con cada persona, y que hoy quiere tener contigo y conmigo y con cada uno de los seres humanos que confesamos su nombre y que le recibimos como nuestro Señor y Salvador personal. Y mira el 27, Mateo 27, versículo número 51. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo del sepulcro después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y ahí sigue hablando. Nos damos cuenta, hermanos queridos, de lo que hizo Cristo y del plan que desde el principio tuvo Dios y tiene.
tener un encuentro personal con el ser humano. Él les hizo allá en el tiempo, en la antigüedad, hacer un templo, un tabernáculo, para que su presencia estuviera con ellos, con el pueblo. Y todo eso fue un principio y un inicio de lo que iba a venir en el futuro y que vino hace 2000 años atrás aproximadamente. Cristo mismo, Dios mismo, viniendo a este mundo a morir por tus pecados y por mis pecados. Y ahora, Él, el Hijo de Dios, Dios mismo, mora en ti y mora en mí. Y ahora ese tabernáculo, ese templo, somos nosotros en persona. Y que Él vive en nosotros. Por eso, hermanos queridos, no sé si logro hacerles sentir ese peso de saber que Dios vive en ti y vive en mí. Y muchas veces este templo, yo y tú, tu templo, lo llevamos para cualquier lado o hacemos cualquier cosa con él, olvidándonos que el mismo Dios vive en ti y vive en mí. Y que ahora quiere tener un encuentro día a día conmigo y contigo. Como decía David, buscarle de madrugada, temprano. ¿Para qué? Para poder tener el poder y la gloria de Dios. Y te pregunto, querido hermano, amigo, ¿está Cristo en tu vida? ¿Es realmente Cristo el Dios de tu vida? ¿Tu cuerpo es realmente el templo de Dios? ¿Estamos buscando la gloria de Dios? ¿El poder de Dios? Son preguntas y son respuestas que tú y yo tenemos que darle a nuestro Dios. ¿Oramos? Amado Dios, cuánta gratitud hay en mi corazón de poder entender esta gran verdad que tú planificaste desde el principio de poder tener comunión con el ser humano. Señor, y el hombre, el ser humano, neciamente, vez tras vez y día tras día te rechaza y no quiere buscarte. Oh Padre bendito, cuántos familiares nuestros, amigos, conocidos, vecinos, aún no te conocen, ni hacen parte de sus vidas a ti. Oh Padre amado, pero nosotros que somos tus hijos, ayúdanos a poder entender y comprender esta gran verdad de cómo tú desde el principio hasta ahora planificaste para que tu Hijo Jesucristo morara en nuestras vidas y que ahora nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, templo de Dios, y tú quieres tener el día a día un encuentro con nosotros, que podamos buscar tu poder y tu gloria, así como David lo buscaba, Señor, allí en pleno desierto, pero él por fe anhelaba estar tal vez ahí en el templo, sin entender tal vez que él podía hacerlo de cualquier lugar donde estuviera. Así como nosotros ahora lo podemos entender y podemos ver. Oh Señor, cuánta gratitud hay en mi corazón. Y no me cansaré de darte gracias por poder fijar tus ojos en mí, pecador, y darme la vida que me has dado y la seguridad de ser tu hijo y de tener vida eterna. Oh Señor, quiero que mi cuerpo y mi vida honren, Señor, tu nombre y que pueda traer gloria y alabanza a ti. Ayúdame a ser sabio y a poder actuar correctamente. Y que en medio de este mundo, Señor, lleno de dificultades, aún tus hijos podamos tener victoria y podamos, Señor, darte a ti la gloria que mereces. Buscamos, Señor, tu gloria, buscamos tu poder y que tu nombre, Señor, se glorifique en cada uno de nosotros. Padre amado, te doy gracias
por todo lo que tú haces. Gracias por cada hermano y cada oyente que ha visto esta enseñanza. Te dejo todo en tus manos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros.